Profesor Duval, muy buenos días. Le agradecemos mucho su presencia, el compartir de su experiencia con nosotros aquí en este proyecto que Loyola Chicago, la Universidad de Loyola Chicago, la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Trabajo Social del Colegio de Boston están promoviendo. Le agradecería antes de que empezáramos si nos pudiera decir, por favor, su nombre completo, dónde está ubicado, cuál ha sido su experiencia de trabajo con migrantes. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Duval Fernández. Yo soy un profesor en la Universidad Católica de Minas Gerais, en Brasil. Bueno, vivo en la ciudad de Belo Horizonte. Trabajo con la migración internacional desde 2000, 2001, algo así. Trabajamos el principio con los inmigrantes brasileños en Europa y Estados Unidos, y ahora trabajamos junto a la inmigración, los inmigrantes en Brasil. Entonces, es un campo de estudio que tenemos en el departamento de geografía, en el posgrado de geografía de la universidad. Gracias, Duval, te agradecemos mucho tu tiempo. Y quisiéramos empezar por preguntarte o pedirte si nos puedes describir un poco los patrones de migración que existen actualmente en Brasil, incluso si nos pudieras dar un poquito como de una perspectiva histórica de qué ha sido en el pasado y cómo ha cambiado al paso de los años hasta llegar ahora, eso sería como interesante para todos los que nos están viendo. Los patrones migratorios, ¿no?, de la migración en Brasil son patrones que se llevamos al principio del siglo XX, no sería Brasil un país de inmigración, recibiendo los inmigrantes de Europa, como los italianos, españoles también, alemanes, bueno, y los portugueses, porque era una colonia de Portugal. Con tiempo, como en meados del siglo XX, se podría decir que sería un país cerrado a la migración. No que la gente no podría entrar, pero la emigración y la inmigración sería un saldo cero, ¿no?, de entradas y salidas del mismo número. En los años 80, 1980, 90, por ahí empezó un proceso de salida de los brasileños para Europa y Estados Unidos. Y como eso se va hasta el año 2008, 2005 y 2008, en la crisis económica. En ese momento fue muy interesante porque el país estaba en un proceso económico que lo podríamos decir un poco diferente de Europa y Estados Unidos. Teníamos un gobierno democrático que buscaba auxiliar a la población haciendo inversiones, grandes inversiones. Con esto hubo la oportunidad de abrir un espacio muy grande para la contratación de gente. Entonces, el Brasil cambió completamente su perspectiva migratoria y pasa de ahí a volver a ser un país de inmigración. No solamente para los inmigrantes de la región de Latinoamérica, por ejemplo, pero también para gente de África y de Europa. Aquí teníamos muchos portugueses, españoles, que por el momento de la preparación de la Copa del Mundo y de las Olimpiadas de 2016 en Brasil, las inversiones del gobierno para la preparación ofrecieron muchas oportunidades de trabajo. Pero en 2011 empezó un nuevo flujo migratorio para Brasil, que se fue el de la gente que salía de Haití. Fue la primera vez que de un país que no teníamos ninguna tradición con la migración. El censo de 2010 tenía como no más que 10 inmigrantes de Haití computados en el recensamiento de 2010. De una manera muy rápida se empezó a la llegada de inmigrantes, muchos inmigrantes, y como en 2015, 2017, teníamos aquí como 100,000 migrantes de Haití.
En 2018, un nuevo flujo, no muy grande, que son de los sirios que salen por la guerra, que viene a Brasil, pero estos no es un volumen muy grande, como refugiados. Pero es interesante que lo grupo es formado por muchos cristianos, no musulmanes. Entonces, esa es una característica de los sirios que llegaron a Brasil. Sirios de otra nacionalidad, que ahí estaban sufriendo con los combates, todo el problema de la guerra. Ahora, lo puedo decir ahora, que sería 2017 hasta hoy, son los venezolanos. Este es el grupo mayor. Podemos decir hoy que teníamos como unos 150,000 inmigrantes de Haití y unos 230,000 inmigrantes de Venezuela. Como el grupo todos los inmigrantes de Brasil, no tenemos, no llega a 1% de la población, que son de 200 millones, entonces no tenemos aquí, si lo colocamos juntos, los que son regulares, irregulares y todo, no llegamos a 2 millones. Pero tenemos como más de 3 millones de brasileños que viven fuera de Brasil. Y hoy hay un nuevo movimiento en Brasil, que es la salida de los inmigrantes. Por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, lo que vimos a poco, los inmigrantes haitianos o de otras nacionalidades que ahí están, muchos de estos salieron de Brasil. Y este es un movimiento. Lo que podríamos decir hoy con relación a la migración en Brasil. Brasil hoy es un país de inmigración, es un país de inmigración, que la gente sale del país, pero también de tránsito. Como si estamos hoy como en el sistema migratorio mundial. Hacemos parte como cualquier país que tiene la gente que entra, que sale y que pasa un tiempo por aquí para continuar su proyecto migratorio para un otro sitio. Muchas gracias, Duval, por presentarnos como esta perspectiva histórica donde cambian los patrones, ¿no? Donde van moviéndose cuestiones de emigración, de inmigración de diferentes partes de Europa, del Caribe, y sobre todo con este movimiento reciente de los haitianos que empiezan a dejar los países en Sudamérica, que Brasil no es el único, pero el caso brasileño es muy interesante. En este sentido, cuando tú hablas de la población migrante que existe en Brasil, los haitianos, los venezolanos y los sirios, y quizá otros grupos que también estén presentes, algunos africanos, como mencionabas, ¿cuáles son los principales retos que los migrantes tienen en Brasil? Bueno, los principales retos. Pienso que de una manera un poco diferente de otros países, la cuestión de los problemas de la documentación. Sí, lo hay en Brasil, pero no es un problema mayor, porque la gente puede tener acceso a la documentación. Incluso si está irregular el país, se puede presentar su petición al gobierno y hacer la regulación de su estadía en Brasil. Entonces, claro que hay problemas puntuales, hay problemas como el COVID, ¿no? De la pandemia y todo esto, pero la legislación lo permite, la regularización. Este es un problema, no es un problema la documentación. Hay la posibilidad, si no tiene ingresos para pagar las tasas y todo más, puede recibir toda la documentación sin hacer un pago, no hay problema en ese sentido. Creo que el principal problema es la ocupación. Hoy en Brasil tenemos como 13 millones, 14 millones de gente que está en paro. Entonces, es una situación económica muy difícil, una situación política, económica. Esto es el problema mayor para los inmigrantes que están en Brasil hoy. Creo yo que
para encontrar un puesto de trabajo es muy difícil porque está compitiendo con los brasileños, ¿no? Queriendo, ¿no? Se está ahí, se hace esfuerzos para que las empresas los contraten, todo eso, pero es una situación muy grave que tenemos hoy en el país, por no solamente la pandemia. Lo que hizo fue agravar, empeorar una situación que ahí estaba como ya 2, 3 años. Entonces, lo que tenemos hoy es una situación que continúa. Es un continuismo de los problemas que tenemos y son problemas para los inmigrantes también. Creo que este es el problema, porque en Brasil tenemos las leyes que dan garantía a lo inmigrante, a la instrucción, a la salud y a la asistencia social. Entonces, no, lo aspecto legal, los inmigrantes tienen los mismos derechos de los brasileños en la salud, la educación y la asistencia. Entonces, como una visión legal, no hay un gran problema. Bueno, tener una ley no es aplicar la ley directamente. La ley lo deberíamos aplicar, pero hay problemas en la aplicación de la ley. Pero no tenemos barreras para lo inmigrante, a barreras legales, ¿no? Para que lo inmigrante tenga acceso a la educación, salud y la asistencia. Entonces, el desafío mayor son los presupuestos para que la persona pueda vivir, el salario y un puesto de trabajo. Te agradezco mucho, Duval, por esta visión, sobre todo con esta cuestión del mercado laboral que y siempre es interesante en todos los países que reciben migrantes o que se vuelven países de destino. ¿Podrías hablar un poquito como cuáles son los retos de la sociedad brasileña? ¿Cómo percibe la sociedad brasileña a esta gente que llega al país? Sobre todo cuando uno de los grandes mitos alrededor de la migración es que los migrantes llegan a tomar trabajos que supuestamente pertenecen a los nacionales o que los nacionales deberían de estar haciendo. Y sobre todo, bueno, cuando las economías de los países tienen problemas o están débiles en no ofrecer suficientes oportunidades laborales, me imagino que eso puede volverse un punto complicado. Pero cuéntanos un poco, ¿cuáles son como las perspectivas de la sociedad brasileña ante la población migrante? Es muy interesante la perspectiva, porque si vamos al pasado, con la antigua ley de migración, el primer artículo de la ley decía que era una ley para la regulación de la migración, pero en primer lugar venían los intereses de los trabajadores del Brasil. Así comenzaba la legislación migratoria de Brasil hasta 2017, de 2080 a 2017. Hoy es una nueva ley que no trata de la migración de esta manera, trata de otro, ¿no? Como un derecho, y hay una garantía de los derechos sociales y de los derechos humanos para los inmigrantes. Pero los problemas que tenemos hoy en la sociedad son problemas que creo están cambiando la visión de los brasileños con los migrantes. Hoy tenemos en la sociedad dos grupos que son fuertes, se puede decir así, que son los populistas de la derecha y los que buscan la democracia, ¿no? La manutención de la democracia. Creo que los grupos de derecha, como todos los grupos de derecha de Europa, ¿no? Por ejemplo, hay Marine Le Pen del partido de derecha de Francia, está preparando, quiere hacer una ley contra los inmigrantes, que a Francia recibiría refugiados si
presentasse su petición en los consulados de Francia. No podría llegar, no llegaría en Europa para hacer su petición. Cosas como esto. Estos grupos se encuentran, tienen los intereses en Brasil. Creo que hoy, si miramos la situación de los migrantes venezolanos en Brasil, con el apoyo del gobierno, creo que esto no sería un proyecto de gobierno si no hubiera un apoyo directo de algunos países a una situación contra la Venezuela. Esto es, si no hubiera una presión contra Venezuela, con presupuestos para hacer todo eso que está haciendo el gobierno brasileño para recibir los inmigrantes, todo eso, si no hubiera un presupuesto internacional para hacer esto, en Brasil los venezolanos no serían aceptados. Como no fueron los haitianos, porque el gobierno, el momento que la migración haitiana empezó en Brasil, el gobierno federal se apartó completamente del problema. Las organizaciones internacionales también ahí no estaban para auxiliar a los migrantes. Fue la sociedad civil y sobre todo la sociedad cristiana de Brasil, ¿no? La iglesia católica, el máximo, había otras confesiones, pero la iglesia católica que tomó la frente de todo el trabajo. Y lo mismo ocurrió en principio de la migración de Venezuela, de los migrantes venezolanos, fue una vez más la sociedad civil. Después, cuando el financiamiento que estaba siendo ofrecido a los organismos internacionales, hoy tenemos toda una estructura para recibir los migrantes en Pacaraima, en Roraima, pero antes no tenía nada de esto. Entonces, creo que en la sociedad brasileña hay un prejuicio contra los inmigrantes. La cuestión del racismo está presente, ¿no? Algunas encuestas muestran que como 20 a 25% de los venezolanos reportan situaciones de discriminación simplemente porque son venezolanos. Y estos comentarios no ocurren solamente en Roraima. En Roraima, porque son como quase 20% de la población del estado de Roraima, que es muy pequeño. Pero estos son relatos del sur del país, en sudeste, que son regiones con un poco más de desarrollo económico y social. Entonces, hay un prejuicio muy claro contra los inmigrantes, y si traíamos a los inmigrantes de África o de Caribe, que son afrodescendientes, la situación de racismo es muy fuerte en Brasil. Entonces, en una situación como esta, para los inmigrantes es muy difícil. Lo que digo es que la sociedad brasileña lo considera a los inmigrantes una parte de la sociedad, como alguien que está aquí para efectivamente ocupar un puesto de trabajo, efectivamente intentar utilizar los sistemas sociales, los sistemas de salud, y como vimos en Roraima, donde hay una presión muy grande contra los venezolanos en Roraima para que salgan de Roraima el más rápido que puede y que no que tenga que volver a Venezuela. Es una situación en el estado de Roraima que yo puedo decir, en parte del Brasil, el sentimiento es lo mismo. Entonces, este es un grande desafío de la sociedad brasileña, un reto de la sociedad brasileña, que es intentar recibir los inmigrantes de una forma que respecte a los derechos humanos y los derechos sociales que están inscritos en la Constitución, que es de la salud, la educación y la asistencia. Te agradezco mucho por esta perspectiva que nos das, Duval.
esta serie de webinars, esta serie de entrevistas que estamos colectando de diferentes partes de Latinoamérica, de otros lugares del mundo, están dirigidos, por un lado, a estudiantes de trabajo social, a gente interesada en hacer intervenciones sociales con poblaciones migrantes y de refugiados. Pero al mismo tiempo, la intención es educar como a la población en general acerca de los diferentes retos, de las diferentes realidades y los diferentes retos de la migración, presentando como las diferentes perspectivas. Si tú tuvieras que, te pedimos que nos des como un mensaje para poder cerrar, algo que tú creas que es muy importante que la gente se lleve como aprendizaje de esta pequeña entrevista acerca de la realidad de migración en Brasil, ¿cuál sería como tu resumen? ¿Cuál sería como la cuestión que tú quisieras? Esto es importante que la gente recuerde, al menos en este momento, de la migración en Brasil. Creo que el mensaje de la migración de Brasil es que nos transformamos de un país que se decía el país que recibía mejor el mundo, que somos amigos de todo lo más, pero la realidad hoy que tenemos el proceso de inmigración, de emigración muy fuerte en Brasil y el tránsito de migrantes, es que hoy tenemos que aprender mucho y lembrar siempre que la gente que llega a Brasil lo debemos tratar de la misma manera que gustaríamos que nosotros fuéramos tratado fuera de Brasil. Porque son para cada inmigrante en Brasil, tenemos como 3, 4 brasileños fuera de Brasil. Muy bien. Bueno, Duval, te agradezco mucho el tiempo que nos has compartido, esta visión tanto histórica como de los retos que tienen ustedes allá en Brasil. Y pues, nuevamente, agradecerte el tiempo y la experiencia y tu conocimiento que compartes con todos nosotros. Gracias.